empezar primero, déjenme encontrar un pequeño video que tenía, porque es importante primero hacer una distinción. Mucha gente piensa que uno no puede ser cristiano y creer en la teoría de la evolución. Vamos a ver un poco más de eso, pero creo que debemos de separar las dos cosas, ¿sí? ¿Qué pasa si un día uno de nuestros hijos llega de la escuela y nos dice, bueno, ¿sabes qué? Esto de la evolución como que me lo explicaron en la escuela y tiene sentido? ¿Tiene por eso que su hijo que abandonar la creencia en Dios? No necesariamente. Y vamos a hablar un poco de eso, porque la creencia en Dios y la creencia en la teoría de evolución, y vamos a ver un poco lo que es también en detalle, son platos que se comen aparte, ¿sí? Son platos que se comen aparte. Entonces vemos un poco en esta serie, Génesis, Creación, Evolución. Esta es nuestra parte 3 de esta lección de Creación, Evolución. Y vamos a meternos un poco en la ciencia. Y la primera pregunta es, ¿realmente importa esto de la evolución o no? Pues importa sí y no. Importa desde el punto de vista que a veces tenemos un malentendido de la ciencia y a veces un malentendido de parte de cómo interpretamos la escritura. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto? Bueno, primero, la teoría de la evolución no invalida la integridad de la escritura y tampoco invalida la existencia de Dios. Eso es lo primero que debemos saber. Ahora, cuando un chico llega conmigo y me dice, ¿sabes qué? Tengo dudas acerca del cristianismo y me empiezan a sacar ondas del Génesis y de esto y de evolución. Y le digo, a ver, ¿tienes dudas de la resurrección? ¿O de la Trinidad? ¿O de la deidad de Cristo? Porque esos son asuntos centrales de doctrina. Si un chico me llega con esos problemas, yo dejo todo y digo, ok, vamos a hablar de eso. Pero si me llegan con estas ondas de creación, evolución y todo esto, digo, explícame, dame un argumento lógico que niegue la existencia de Dios con base a la evolución. Y normalmente lo que me dicen, bueno, es que Dios creó el mundo en 6 días, y si fue en 6 días no puede tener millones de años. Ese ya es un problema de interpretación de Génesis, ¿me entiende? Ahí ya es donde empezamos. ¿Por qué? Porque la evolución jamás puede eliminar la existencia de Dios. ¿Por qué? Déjenme darles un ejemplo. Aquí tenemos una cajita, ¿sí? Y en esta cajita tenemos todo lo que es naturaleza, es decir, lo material. Y aquí entra también energía y todo esto. Todo lo que existe, que la ciencia puede investigar de alguna forma, está en este ramo. Y ahí dentro de esto está también, ¿qué? La evolución. ¿De acuerdo? ¿Cierto? ¿Dios dónde está dentro de este cuadro? Es el dueño del cuadro. Gracias, me encanta esa. Es el dueño Él creó el cuadro y existe más allá del cuadro. Entonces, ¿cómo puede esto dentro del cuadro de la creación eliminar al creador? Les damos aquí el ejemplo de Henry Ford, ¿verdad? No porque podamos analizar precisamente cómo funciona un automóvil, que ya decimos, bueno, ya entiendo cómo funciona el automóvil, por lo tanto Henry Ford no existe. O sea, ¿cómo deduces eso, no? Entonces, eso ya es una mala idea que muchas veces tenemos. Y aquí ¿quién trabaja aquí en el distrito de Klein? ¿No? Algunos, ¿no? Trabajaba, ¿no? Bueno, aquí hay varios maestros, varios de ustedes son maestros, ¿sí o no? Y tienen que enseñar evolución, ¿sí o no? Sí, los de ciencia, ¿no? Los que den ciencia tienen que enseñarlo, ¿no? Ahora, yo les voy a decir, ¿saben qué? Como maestros tienen toda la libertad de enseñarlo, enséñenlo. Pero muchas veces lo que no enseñan es los problemas. Entonces, toda ciencia debe ser estudiada con honestidad.
Y el problema es que muchas veces esto no es enseñado con honestidad, se enseña como un hecho. Y no es un hecho, bueno, sí, pero cuando ellos hablan de teoría, no están hablando de que tienen muchas dudas, lo están presentando como un hecho. Entonces, cuando un científico habla de teoría de evolución, no es que está dudando de la validez. Parte de la razón que muchos científicos creen en la teoría de la evolución es porque es la única teoría que tienen. De hecho, sí hay cosas, por ejemplo, cuando hablan de la energía y esos cuerpos energéticos, son cosas comprobables, pero sí, hasta la energía tiene un inicio. O sea, y nos vamos a meter, voy a meterme un poquito, porque miren, realmente este es el problema y se los voy a definir. El verdadero problema, aquí escribí, es una combinación de dos factores en aparente conflicto. Primero, es una interpretación estrictamente literal de Génesis, que como ya les vimos en la clase pasada, yo no me apego a esa interpretación, pero no me apego a esa interpretación por razones científicas, sino por la exégesis misma del texto. Por eso no se me hace lógico que sea una interpretación estrictamente literal. Por el otro lado, la evolución solamente es un problema si es un proceso completamente aleatorio. Pero ¿qué tal si es un proceso que Dios está guiando? Ahora, yo no creo eso. Pero ¿qué tal si es un proceso que Dios escogió para traer el proceso de la creación? Por ejemplo. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, uno entra a la universidad y uno como no conoce nada de la Biblia, nada de eso, porque no lee tantos libros de la evolución, hay libros que han comprobado que el esqueleto de Cristo, muchos libros que uno empieza a leer y como no tiene conocimiento de la Biblia, tú piensas que fue la evolución o por Dios, está la duda de uno. Pero es que no tiene que ser uno de ni otro, no, eso es una falsa dicotomía, es una falsa, porque pueden ser ambos. Sí, pueden ser ambos, no es que sea la parte de la Biblia, pues. Sí, vea la clase anterior, hace 2 clases vimos el supuesto conflicto entre ciencia y religión, y ahí hablo más de eso a fondo. Entonces aquí la cuestión es, Dios trabaja por medio también de la creación. Por ejemplo, cuando se une un espermatozoide con un óvulo, empieza ahí algo tremendamente maravilloso y algo que la ciencia apenas ha logrado empezar a tratar de entender. Porque es un proceso del que sale un ser humano. Todos nosotros, ustedes y yo, empezamos de esa forma. Así empezamos. Y es un proceso maravilloso y es un proceso que trabaja naturalmente. Obviamente es un proceso que Dios creó y Dios sostiene, pero trabaja naturalmente. Dios no tiene que estar interviniendo en todo momento, pero al mismo tiempo hay una gran verdad que dice, por ejemplo, el Salmo 139, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces no es de que o es el óvulo y el espermatozoide o es Dios, es los dos. Es Dios trabajando a través de su creación para llevar a cabo los propósitos que Él puso en cada uno de nosotros y que puso en la creación. Voy a limitar las intervenciones, si no, no voy a terminar. Discúlpenme. Al final, si quieren, nos quedamos y platicamos y hablamos. Pero quiero exponer primero el material porque es bastante y a lo mejor eso va a contestar muchas de sus dudas también. Ahora, por ejemplo, ¿cómo yo resuelvo parte de esto? Bueno, yo me apego más a lo que es la cuestión del diseño inteligente. ¿Por qué? Porque creo que explica mejor la ciencia, no es por cuestiones religiosas. Si a mí yo estoy seguro que si a Mark llegaran con nosotros y nos dijeran, aquí hay información y ni siquiera irrefutable estoy buscando algo que sea razonable. Aquí hay algo razonable que indica que de una célula venimos todos, entonces debería creerlo, ¿sí o no? Estamos buscando algo razonable. Aquí yo llevé clase con estos dos hombres, con el Dr. Craig y con el Dr. Bloom,
y llevé una clase muy interesante con el doctor Bloom, se llama Apologética Científica, y vimos muchos de estos temas. Y hace unos cuantos años hubo un debate entre el doctor Craig y el doctor Francisco Ayala. Ahora, algo curioso, el doctor Francisco Ayala es evolucionista, pero también es creyente, ¿entienden? Porque él lo que dice es, la evolución es un proceso que Dios creó. Eso es lo que él dice. Ahora, no estoy de acuerdo con él, pero eso es lo que él dice y se vale. Hay cristianos muy eminentes que son evolucionistas y no es que nieguen la existencia de Dios, al contrario, dicen es un proceso que Dios creó. Ahora, ese no es el pie que yo me como, el pie que yo me como es diferente, es el de diseño inteligente. Pero el mismo Francisco Ayala, que es experto en evolución, es un biólogo español muy reconocido, dice esto de la evolución, y la evolución podemos definirla en 3 niveles o en 3 partes. ¿Sí? No es lo mismo. Cuando hablamos de evolución hay que definir bien los términos que estamos utilizando. Entonces, en el primer sentido en que los científicos hablan de evolución, dice es el proceso de cambio y diversificación de los seres vivos a través del tiempo. Es en este sentido que los biólogos afirman que la evolución es un hecho. Obviamente que esto es un hecho y es inocuo y no sería disputado aún por el más fundamental de los creacionistas. Es decir, mis hijas, ¿sí?, han sufrido un proceso de cambio y de diversificación a través del tiempo. Es decir, yo me reproduje, tuve hijas y mis hijas tienen parte de mi material genético también, pero también han sufrido un cambio. Entonces, en ese sentido, el ser humano está evolucionando, ¿sí? Nadie disputaría eso porque lo estamos viendo todo el tiempo. Pero hay otros 2 sentidos en el que se habla de evolución también, y otro es en la reconstrucción del árbol de la historia evolutiva, mostrando cómo los varios linajes se ramificaron unos de otros en un árbol de vida universal. Y este es el famoso, la famosa imagen que vemos muchas veces, ¿no? Aquí está la célula, ¿sí? Que por cierto en tiempos de Darwin se pensaba que era más que así como el juguete este de los niños que es como slime, sí, ¿cómo se llama? Como gelatina. Pensaban exactamente que la célula era como una gelatina. Bueno, ahorita los que llegaron temprano les estaban mostrando un video de eso, ahorita lo vamos a ver. Y entonces dicen, bueno, de esta célula empezaron a salir diferentes organismos más complejos y empezaron a salir otros organismos multicelulares, y al final, hasta acá, al final, ya está o sea, que como que hubo una creación base y de ahí se empezaron a salir otros. Sí, que a partir de una célula, de ahí evolucionó todo lo demás. Y eso es una gran extrapolación que yo creo que no hay suficiente evidencia, por lo menos aún, para decir que esto fue un hecho. Entonces es el segundo sentido en el que habla los científicos acerca de evolución. Y el tercer científico es, ¿cuál es el mecanismo por el que pasa esto? Y el mecanismo, obviamente, del que ellos hablan es que tenemos mutaciones, y estas mutaciones son aleatorias, es decir, voy a poner un ejemplo sencillo. Tenemos aquí un grupo de gatos, ¿sí? Y estos gatos se reproducen, y de estos gatos salen más gatos, pero aquí sale un gato cojo y aquí sale un gato vivo, muy vivo, con una visión privilegiada sobre los demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Este va a ser eliminado por la naturaleza porque se va a quedar atrás cuando vaya a perseguir ratones, pero este va a tener esta ventaja evolutiva y va a poder cazar más ratones, entonces va a sobrevivir, y este va a pasar sus genes a la siguiente generación, entonces va a haber más gatos más vivos, y este gato va a ser eliminado y no va a haber ya gatos con
gatos cojos, ¿sí? Ahora, esto lo vemos a veces frecuentemente suceder en evolución, pero de eso a que este proceso nos dé todo este árbol evolutivo, ya es una extrapolación mayor, porque estamos diciendo, bueno, de esta célula salió el orangután, salieron ustedes y nosotros, salieron las esponjas y salió la ballena azul. Eso, me gustaría ver más evidencia de eso, ¿me entienden? Quisiera ver más evidencia de eso. Y vamos a ver un poco también el problema que hay con lo de los fósiles. Entonces, el mismo Francisco Ayala afirma: la evolución en el primer sentido no es nada controvertido, no es nada controversial, no tiene ningún problema. En el sentido 2 y 3, él mismo dice, hay mucho todavía que recorrer, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo mis reservas. Entonces, ¿qué puede usted ser como cristiano? Puede ser agnóstico en cuanto a todo esto. Puede decir, ¿sabes qué? Puede que sí, puede que no. Como dicen, lo más seguro es que quién sabe. Y puede uno ser agnóstico hasta que la ciencia decida algo más conclusivo, ¿no? Entonces, les decía, están estos tres sentidos. Les doy el ejemplo acá bueno, aquí pusimos conejos, ¿no? Pero es más o menos el mismo tipo de idea. Pero se supone que, ya no me acuerdo bien también que le estudié, lo de la evolución. Por ejemplo, lo que yo recuerdo cuando yo lo aprendí en la preparatoria más, o sea, que se supone de un chango, otro chango, sí. Chimpancé. Ahorita voy a hablar de evolución humana. Suponía que después se hace esa evolución y, como dices, la forma débil desaparece. Ajá. Entonces es lo que... Les voy a enseñar un poco de los problemas que del chango, entonces ya no habría changos. Bueno, eso no, la ciencia no habla de eso. Yo creo que eso es un poco una caricatura que muchas veces los creacionistas malamente hemos usado. La teoría no dice que descendemos del mono. La teoría dice que el gorila, por ejemplo, el orangután, los primates mayores y nosotros tenemos un ancestro común o ancestros comunes. Vamos a hablar ahorita de eso y vamos a ver un poco de la evidencia o la falta de evidencia de eso, pero eso es lo que ellos dicen. Entonces, bueno, ¿yo cómo resuelvo este problema? Bueno, en primer lugar, ¿qué pasaría? Digamos que aparece cierta evidencia contundente de que la evolución realmente sucedió. Bueno, como dije, pudo haber sido un proceso que Dios guió y entonces tendría simplemente que ajustar mi modelo de creación de Génesis con el modelo científico y ya sería un reajuste de engranes y se acabó el problema. No tengo que abandonar mi cristianismo por eso. ¿Por qué? Fíjense en algo. ¿Elimina a Dios del panorama? No. ¿Quiere decir que porque la evolución sucedió que Jesús ya volvió a la tumba? Tampoco, exactamente. No cambia ninguno de los fundamentos centrales cristianos. ¿De acuerdo? Si se ven con una sola cosa de hoy y dicen, este rollo de la ciencia yo no entendí nada. Entienda esto. La evolución no elimina ni puede eliminar a Dios porque es un proceso natural. ¿Sí? Es como decir, el proceso de fecundación elimina a Dios. Ya no necesitas a Dios. Dios no te tejió. Fue el óvulo y no. Es un proceso que Dios creó. Ahora, yo no creo en la evolución no por cuestión religiosa, sino por cuestión científica. Por ejemplo, hay una época en la antigüedad, sí, cuando empieza la historia en el mundo. Según la ciencia tenemos por aquí el periodo, la era paleozoica. Y tenemos aquí varios periodos. ¿Existieron los dinosaurios? Esto ya es en la paleozoica, en la mesozoica. Aquí es donde estuvieron los dinosaurios. Entonces esto es aún antes de los dinosaurios. Y acá está la cenozoica, ¿no? Que ya es después.
Y aquí tenemos varios periodos. Tenemos el Cámbrico, que es uno de los primeros. Obviamente acá está el Precámbrico. Y acá se supone que es donde empezó la vida muy primitiva, ¿sí? Esto es ciencia, ¿sí? Esto es pura ciencia, ¿no? Esto lo van a encontrar en cualquier libro. Y aquí en el Cámbrico sucedió algo muy interesante. Sucedió una gran explosión de vida y de seres vivos acá. Y lo que sucedió es que aparecieron sin antecesores evolutivos. Es decir, cuando uno ve el registro fósil y ve científicamente, se pone a ver uno qué había acá de fósiles antes del Cámbrico, y aquí tenemos toda clase de animales y de seres vivos complejos, con ojos complejos, amonites, tentáculos, con anfibios. O sea, tenemos toda cantidad aquí de animales fascinantes que aparecieron en un tiempo muy evolutivamente muy corto. Pero la ciencia muchas veces nos esconde todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no hay una explicación lógica para esto. Entonces, esto es casi como que tuviéramos el árbol de evolución al revés. Tenemos todas estas especies creadas con complejidad tremenda, y acá empiezan a reducirse a un pequeño número. Entonces, esto para mí es evidencia de que algo sucedió aquí. Y por cierto, como ingeniero en sistema les digo, esto requiere de una gran inyección de información genética, porque no solo se necesitan para que la naturaleza pueda crear toda esta cantidad de animales, se necesita la información genética para poderse crear, y eso requiere de información. El ADN es la información que todos tenemos, son las instrucciones para crear un ser humano. Entonces, cuando sucede el proceso de fecundación, hay una unión ahí de ADN del papá y de la mamá, y esas son las instrucciones para crear un cerebro completo, para crear un páncreas, un hígado, ¿sí? Para crear todas las estructuras moleculares que tenemos en nuestro cuerpo, todos los tipos distintos de células. Entonces, esto es un gran problema para la teoría evolutiva, porque la pone prácticamente de cabeza y muchas veces no escuchamos de eso. Entonces, por eso dice, esto es un libro de Lewin. Lewin es un muy eminente evolucionista, y dice, en los 530 millones de años desde la explosión cámbrica, 30 billones de especies han evolucionado. Fíjense, pero lo dice con mucho cuidado, porque se brinca toda esta parte que es tan importante, y dice, desde la explosión del Cámbrico, desde acá, han evolucionado, ¿cuántas? 530 millones. No, 30 millones. 30 billones de especies. Ok. ¿Saben cuánto es al mes? Cuando uno ve esto y empieza a hacer números, esto es como aproximadamente 5 especies al mes. ¿Por qué no estamos descubriendo 5 especies al mes distintas de nuevos animales evolucionados? Y bueno, aquí pueden decir, bueno, es que son en lugares remotos donde no los hemos visto, o puede ser hay muchos pretextos que uno puede meter aquí, pero ¿me entienden? Esto como que le agrega el escepticismo. Por ejemplo, él dice también, Lewin dice que la Tierra actualmente tiene 200 especies modernas de primates. Para llegar a estas 200 debe haber alrededor de, ¿cuántas? 6,000 especies que evolucionaron relacionando al Homo sapiens a la especie ancestral de los primates. Aquí ya estamos hablando de humanos. Entonces, han oído cuando dicen, bueno, es que ya se encontró el eslabón perdido, estamos buscando el eslabón perdido. Bueno, es que no es un eslabón perdido. Lo que está diciendo aquí este científico es que tenemos debe haber aproximadamente, hoy mismo, sí, acerca de lo que decías, Manu, no es de que está aquí el chango, ¿no? Y de aquí salió el hombre.
No, lo que está diciendo aquí Lewin es que tenemos aquí a toda la especie de primates, al gorila, todos los primates modernos, incluyendo al hombre, y tenemos aproximadamente 200 tipos de primates, y estos evolucionaron, según Lewin, a partir de otros 6,000 primates anteriores en cadenas, ¿sí? Entonces, de estos 6,000 se derivan los 200 que hay ahora, ¿ok? ¿Saben cuántos fósiles más o menos tenemos de estos 6,000 de acá arriba? ¿Cuántos le echan? Ups, se me fue la... Échenle números. Adivina, adivinador, como dicen. ¿1000? ¿Qué tal te parece unos 60, 80? No es nada. De esos 6,000 que tenemos ahí. No es nada. No es nada. ¿Y cómo llegaron al número? ¿Cómo va? Y sí, que aparte cómo llegaron al número, ese es otro gran problema. Entonces, tenemos no solo un eslabón perdido, tenemos entre 5,820 y 5,940 eslabones perdidos. Entonces, a partir de esta muestra, que para todos términos estadísticos no es una muestra importante, están derivando toda esta ciencia. Es como decir, uy, miren la evolución de Mario. Miren cómo evolucionó desde 1991 hasta el 2012. Ya tiene alas acá. Está volando, ¿sí? Pero pues es algo diseñado, ¿sí? Entonces... ¿sí? Pero esa evolución dentro de su misma especie puede ser lógica en cierto sentido, que era la número uno. Y hay límites, sí, hay límites a Por ejemplo, los bebés este nacían antes con los ojos cerrados. Hoy en día los bebés no nacen con ojos cerrados. Sí, lo que vemos es que hay límites. Sí, Traen el celular en la mano. Ahora ya nacen con el iPad, Pero ¿no? la que es inexplicable y que no encuentro lógica es la de cambio entre una especie y otra. Esa no, Sí. esa no. Bueno, es curioso, por ejemplo, han hecho experimentos con bacterias y las bacterias se reproducen muy rápido, entonces puedes hacer experimentos donde empiezas no solo a poder modificar genéticamente el material de estas bacterias, sino que las puedes reproducir muy rápido. Y adivinen, después hubo un experimento que se hizo con 25,000 generaciones de bacterias, y adivinen qué salió de ahí. Una gran bacteria. Más bacterias. ¿Sí? Entonces hay límites, incluso en el laboratorio. Entonces, cuando decimos, bueno, a partir de estas células salió todo este árbol evolutivo, yo como ingeniero quisiera ver más evidencia de eso, porque las pocas muestras que tenemos de los fósiles no me indican eso. Puede ser un diseño común, ¿no? Entonces, para mí tiene un poco más de sentido hablar de diseño inteligente. Dentro del diseño inteligente tenemos algo que se llama complejidad irreductible. Les voy a explicar un poquito de esto. A mí se me hace, como ingeniero, esto es algo que para mí tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué es la complejidad irreductible? Este fue un término que acuñó un biólogo que se llama Michael Behe, que es un biólogo de buena fuente, eminente, y él dijo, híjole, esto de evolución más lo estudio y menos sentido tiene para mí. Entonces empezó a ver algunos organismos y algunos mecanismos dentro del cuerpo y dentro de las células, y dijo, wow, pasa algo interesante. Darwin dijo algo interesante: si pudiera ser demostrado que ha existido un órgano complejo que no pudo haber sido formado por minúsculas y numerosas modificaciones sucesivas, mi teoría se vendría para abajo. Pero no he encontrado tal caso. Bueno, Darwin pensaba que la célula era como gelatina, pero la célula es más bien algo como esto. Les voy a pasar un minuto de este video. Pero vean un poquito de lo que todo esto está sucediendo todos los días en cada una de las células que ustedes tienen en su cuerpo. Y no nada más en las células que tenemos, hay diferentes tipos de células. Este es solamente un ejemplo.
Y todo esto está sucediendo ahí dentro. Cada uno de estos mecanismos que están ahí fueron creados con información genética y son formados diferentes, todos tienen una forma tridimensional distinta cada uno de ellos. Es algo fascinante. Si quieren ver en YouTube, pueden ver también una narración de qué es lo que está pasando. Esto es un video que hizo un biólogo, un geneticista de la Universidad de Harvard, y hay varios videos similares. Pero todo esto son mecanismos que existen dentro de la célula. Esas son moléculas de colesterol. Sí, la bilirrubina. Sí. Bill Gates, yo estoy en un debate con un amigo ateo y él es ingeniero también en sistemas, y estábamos hablando un poquito de lo que sucede aquí, y me dice, no, los ingenieros no vemos eso, los ingenieros vemos algo evolucionado. Y le digo, pues mira, el jefe de los ingenieros, Bill Gates, dijo hace un poco tiempo, dice, la célula es como un gran sistema operativo de computadora, pero más complejo que cualquier cosa que hayamos creado los seres humanos. Incluso él puede reconocer el tremendo diseño que existe dentro de la célula. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que hace que estas moléculas, porque son proteínas, cada una de estas pequeñas máquinas que vemos ahí no está viva en sí, es una proteína. Lo que está vivo es la célula en donde existe. Y todo lo que sucede aquí, para mí, cuando veo esto, para mí es un tremendo y maravilloso trabajo de diseño inteligente, que requiere información, y la única fuente de información novedosa que conocemos es una mente inteligente. Entonces yo cuando veo esto, pueden ver todo el video completo, yo a veces pongo esto. Entre más de una evolución, más se convence de la... Ese ha sido el resumen de mi historia, sí. Ese ha sido el resumen de mi historia. Entonces, cada vez veo más esto. Un ejemplo del que escribí, tengo un documento escrito acerca de esto, es, por ejemplo, la ratonera. La ratonera es un mecanismo muy sencillo. Tiene 6 partes, tiene un martillo, un muelle, una barra de sujeción, una plataforma y un cepo donde se pone la carnada. Y funciona de manera muy efectiva, pero adivinen qué, le quitamos una sola de estas partes a la ratonera y ya no funciona. Quítenle cualquier parte que ustedes quieran. Y eso es lo que el concepto de BIGI, de complejidad irreductible, es decir, no se puede reducir más. Y los mecanismos dentro de la célula, llega un momento en que no se pueden reducir más a sus componentes individuales porque deja de funcionar. El problema de esto es que evolucionar esto sería como tratar de evolucionar un motor de combustión interna y ponerlo a volar y en vuelo evolucionarlo en una turbina de jet de 727. Buena suerte, ¿sí? Y no se necesita solo pasos sucesivos, se necesitan las instrucciones para todo este mecanismo. Esto que se llama, que ven aquí las dos fotografías de la derecha, esta es una bacteria, y algunas bacterias tienen un flagelo para poderse propulsar en un medio líquido, es como el motor de algunas células. Bueno, la base de este motor son motores que se mueven con protones, así de complejos son. Y son, el científico que ha estudiado esto dice, estos motores son los motores más eficientes que existen en la naturaleza para acabar pronto. Entonces cuando yo veo uno de estos digo, qué interesante, porque un flagelo, la base y el motor del flagelo es muy similar a lo que es una ratonera. Quítale una de estas partes del núcleo de este motor y ya no funciona. Necesitaría un proceso de evolución, haber evolucionado todas estas partes al mismo tiempo, sin ninguna necesidad evolutiva, porque
¿de qué te sirve tener un engrane aquí o tener una membrana protectora o un filamento si no tiene ninguna necesidad de estar ahí evolutivamente? No solo eso, sino que hace poco unos científicos japoneses descubrieron un flagelo de 6 motores. Perdón, ¿cuántos tiene? Tiene 7, 1, 2, 3, 7 motores. Y estos 7 motores se mueven con motores que están formados por 27 engranes. Y hay animaciones de esto, es fascinante, pero esta es la base de donde salen los... De hecho, si ustedes ven, creo que tengo otra foto acá. De aquí es de donde salen los flagelos. Y esto es una máquina, esto lo han... Esta célula, esta bacteria la nombraron el Ferrari de los flagelos, porque puede moverse de una manera rapidísima, se puede mover más rápido que cualquiera de los que han descubierto recientemente. Y esto no es esto es un descubrimiento de hace menos de 5 o 6 años, es muy muy reciente. Y aquí tiene un proceso de cómo se mueven. Esto está formado por engranes, tiene engranes que son engranes moleculares que se mueven, estos en este sentido y estos en el sentido opuesto, y eso hace que el flagelo mueva, que la bacteria mueva los flagelos y se pueda propulsar en un líquido. ¿Cómo evolucionas una cosa de estas? A mí me gustaría ver cómo un proceso ciego, no guiado, de paso por paso, puede evolucionar algo de esta forma. Entonces yo me voy a mantener como escéptico de la evolución macro hasta que vea, y este es solo un ejemplo, porque si quieren ver más ejemplos, vean la literatura que pusimos por ahí. Y lo mismo, algo similar pasa en la evolución humana. Tengo en mi blog también tengo un escrito mucho más detallado de esto del Dr. Bloom que citaba al principio. Entonces, veía en este documento, vemos muchos tipos de primates que supuestamente... Esto es un resumen del registro fósil que tenemos, que es muy, muy breve, muy escueto, muy incompleto. Y aquí tenemos varios tipos de primates. Del lado izquierdo tenemos la cantidad de años que han transcurrido según la ciencia desde que aparecimos nosotros hasta arriba el Homo sapiens, hasta que y cuáles son los más antiguos, ¿no? Entonces, el problema aquí, ven estas rayitas verdes. Estas son suposiciones. Se supone que del Ramidus, del Australopithecus ramidus, salió de ahí el afarensis, pero no tenemos aquí, no sabemos qué pasó aquí. Luego también del Ramidus nos brincamos acá al Africanus, del Africanus al Habilis, del Habilis al Homo erectus, del Homo erectus al arcaico, y del arcaico sale el Neandertal y el Homo sapiens. Y acá tenemos otra rama. El problema, como les decía con esto, es que tenemos casi 6,000 eslabones ahí y nada más tenemos como 60. Y muchas veces lo que ha pasado es que han dicho, uy, esta es una especie diferente de primate evolutivo. Y empiezan a hacer más estudios y dicen, uy, no, ¿saben qué? Nos equivocamos aquí, toda esta rama la pasamos para acá ahora. A ver cómo se ve ahora. Y es casi como que están haciendo diseño de interiores con los huesos. Es algo muy interesante, y cuando uno ve los artículos dice, wow, o sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo que el Dr. Bloom dice, mira, puedes hacer dos cosas. Puedes ver la ciencia hoy como está. Sí, otra cosa interesante ahí es que si vemos hace un poco menos de 2 millones de años, había 4 de estas especies coexistiendo en la naturaleza. ¿Cómo puede ser eso si evolucionaron unas de las otras? Y dicen, bueno, posiblemente todos estos son antecesores del ser humano.
Ahora, si hacemos un acercamiento a la última parte, el último 1,5 millones de años, bueno, tenemos al africanus, al habilis, al Homo erectus, al arcaico, al neandertal. Bueno, ¿cómo puede un cristiano entender esto? Bueno, uno puede hacer un corte ahí y decir, bueno, Adán y Eva fueron los primeros Homo erectus y de ahí viene todo el resto de la humanidad. Yo la verdad es que hago mi corte más cercano y luego acá, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, es como decir hoy mismo decir, el chimpancé y el orangután son muy parecidos al ser humano, pero no son seres humanos, ¿sí? Y esto es, cuando uno ve, por ejemplo, el neandertal y el Homo sapiens coexistieron, ¿sí? Después el neandertal se extinguió, pero fueron dos especies de primates muy parecidas que coexistieron. Entonces yo lo que hago es hacer un corte ahí y decir el Adán y Eva históricos, porque yo me apego a un Adán y Eva histórico, fueron los primeros Homo sapiens, y curiosamente la ciencia apoya esta teoría. Ahorita déjame terminar nada más este punto, mi hermano. Sucede que cuando uno se pone a ver la célula que les digo, hemos visto muchos avances aquí. Cuando usted ve el ADN del ser humano, la mamá nos da parte del ADN y el papá nos da parte de ese ADN. Bueno, hay una estructura celular que se llama la mitocondria, donde solamente existe el ADN de la mamá. Entonces, adivinen qué pasa, que podemos rastrear todo el árbol de la humanidad para ver de dónde salieron los primeros seres humanos. Y las conclusiones ahí son bien interesantes porque casi que coinciden con Génesis. Y lo mismo se puede hacer con el hombre. El hombre tiene un cromosoma Y y este cromosoma Y también se puede rastrear. Y cuando lo rastreamos, sucede que el ser humano tuvo un origen, y estas son las conclusiones de la ciencia. Es decir, lo que sabemos hoy con ciencia nos está acercando más a lo que dice el Génesis, no al revés. Y lo que dice la ciencia es que el ser humano tiene un origen relativamente reciente, de no más de 100,000 años, unos lo ponen en 50, otros en 150, agarramos un promedio de 100,000 años, que salimos del este de África, que curiosamente es muy cerca del jardín del Edén, donde dice la Biblia, de una población muy pequeña de individuos. ¿Será Adán y Eva? ¿Serán los descendientes de Noé? No sé. Yo creo que debemos esperar más a ver qué sale de la ciencia, pero la conclusión, mis amigos y hermanos, es que la ciencia no nos está alejando de Dios. Si vemos la ciencia con honestidad, nos está acercando. Nos está acercando. Porque todo esto no lo sabíamos hace 100 años. Hace 100 años, si usted era cristiano, debió haber sido más escéptico de la ciencia de lo que somos hoy. Entonces, estas son algunas conclusiones. Mucho más se podría decir. Es curioso, algunos me dicen, bueno, ¿y dónde estaba el jardín del Edén? Bueno, las conclusiones, les digo, de Génesis, muchos dicen que probablemente estaba en el Golfo Pérsico. El Génesis habla de 4 ríos que pasaban por ahí, 2 de ellos, el Tigris y el Éufrates, todavía están. Los otros 2 no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Bueno, muchos piensan que hubo una inundación y en esta parte fue donde estaba el jardín del Edén y obviamente ya no. Está enterrado ahí bajo la arena y las aguas. Entonces es muy posible que la ciencia termine concluyendo después que salimos de 2 individuos, por lo menos eso es para donde va. Pueden leer mucho más de esto, puse suficiente bibliografía en sus estudios para que puedan leer todo el resto del año de este tema si quieren. Pero esas son las conclusiones a las que yo llego. ¿Alguna pregunta antes de...? ¿Sí? Entonces, ¿dónde ubican las personas al hombre de las cavernas que enseñan en los libros de literatura en las escuelas? Porque es lo único que enseñan.
claro que no se van a meter a lo bíblico, a lo que sabemos. O sea, ¿dónde cabe, en qué Este es el árbol evolutivo humano. Es que cuando dices hombre de las cavernas, pues ¿cuál? El Australopithecus afarensis, el hombre de Neandertal, el de Cro-Magnon, el Robustus, el Habilis, el Africanus, y dentro del Africanus todas las divisiones ahí, que luego las cambian. Casi que habría que actualizar los libros de ciencia de los niños cada año. Porque ellos están limitados y solamente están así viendo a lo que ellos quieren explicar, pero nunca se abren a la oportunidad de el gran problema de la ciencia es que está hecha por científicos, y muchas veces estos científicos ya tienen presuposiciones que están asumiendo y están buscando avalar esas conclusiones. Ese es el problema a veces que tiene la ciencia, y a veces honestamente tenemos ese mismo problema. A veces partimos de una interpretación de Génesis que puede ser incorrecta y decimos, bueno, ¿cómo hago que toda la ciencia encaje a lo que ya creo yo de Génesis? Y yo creo que es un proceso de conversación, de plática entre las dos cosas, entre la ciencia y entre lo que entendemos de Génesis, y una interpretación correcta de ambas debe siempre llevarnos a las mismas conclusiones. Y curiosamente, cuando uno ve la ciencia honestamente y cuando uno ve el Génesis honestamente, yo creo que los dos cada vez se van compaginando más a fondo. ¿Vamos a llegar a una unificación final? No lo sé, probablemente no, pero como decían los padres de la iglesia, toda verdad es verdad de Dios, y una Biblia bien interpretada debe coincidir con una naturaleza bien interpretada.